Bueno, hola. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces el acto. Nos vamos a sacar la mascarilla solo en el momento que hablamos para poder mantener las condiciones necesarias. Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos. Me toca a mí presentarlo muy rápidamente. La verdad que, bueno, vengo desde Madrid y es un gusto poder hacer este acto en el 80 aniversario del asesinato de León Trotsky, en común con los compañeros de lucha internacionalista, que, bueno, logramos, después de conversar, convocar este acto, al cual también invitamos a otras organizaciones que lamentablemente no aceptaron el convite, pero nos parece importante de todos modos poder intercambiar entre distintas organizaciones que reivindicamos el legado y la obra de León Trotsky en esta oportunidad, y que sea también el inicio y la continuidad de otras actividades en común y de debates abiertos, profundos, que tenemos por delante. Así que, bueno, si querés presentarte. Vale, buenas tardes también. Bueno, en esta mesa de debate, de intercambio que estamos realizando el día de hoy, estaremos participando en nombre de Lucha Internacionalista Josep Luis del Alcázar y yo, que soy Rosario de Mendieta, y en nombre de la corriente revolucionaria de los y las trabajadoras estará participando Josefina Martínez y Santiago Lupe. El plan, evidentemente, es que intervendremos cada uno de nosotros, que obviamente después abriremos un espacio de intervenció al públic, de preguntas, del que es vulgui comentar, etc. I després farem unes petites intervencions de tancament. Algunes qüestions més logístiques que volíem aclarir. Estem en un context particular en el qual estem fent aquest debat. De fet, al llarg d'aquests mesos vam tenir dubtes de si el podríem realitzar o no el podríem realitzar. Finalment ho estem podent fer i ho estem podent fer presencialment, que és molt important, però evidentment això porta a que complim i fem determinades mesures de seguretat i sanitàries, i en particular el que demanem és que al lloc aquest, a les cotxeres, ens han demanat que a les 8 hem d'estar tothom fora, i això és molt important, que l'hem de complir, i que ens demanen que tan sols 3 o 4 persones, si ens quedem 10 minutets per finalitzar de deixar tot endreçat, de desinfectar una mica i tot el que s'hagi de fer pel protocol davant la situació de pandèmia en la que estem. Dit això, no queda més que comencem, i moltíssimes gràcies a totes per estar aquí, i us convidem veritablement a que participeu després a la part del debat. Vale, perfecto. Bueno, me tocó hoy comenzar este acto, y lo primero que por lo menos nosotros queremos decir es que la reivindicación que hacemos hoy del legado y de la obra de León Trotsky no es para nosotros un ejercicio de memoria histórica, ¿no? Hoy se habla mucho de la memoria histórica, las nuevas leyes del gobierno, etc. Y en general esto tiene un significado de tratar algo del pasado que queda en el pasado y que no tiene relación con el presente. Bueno, todo lo contrario. Nuestra reivindicación del legado y de la obra de León Trotsky intenta ser más bien una reflexión estratégica, es decir, muy relacionada con la actualidad y con las tareas que tenemos por delante los y las revolucionarias que queremos construir organizaciones revolucionarias en el Estado español y a nivel internacional. Desde la CRT pensamos justamente que las elaboraciones teóricas y políticas de León Trotsky nos sirven como una guía para reflexionar, una guía para articular un programa y también una guía para actuar en una realidad que es cada vez más convulsionada, ¿no? Como estamos viendo hoy en las condiciones en las que hacemos este acto. Bueno, yo vengo de Madrid y estaba viendo las medidas que se están por tomar desde el lunes de confinamiento de los barrios populares de la zona sur de la ciudad, un confinamiento claramente de clase. Estamos en medio de algo que no nos podíamos imaginar hace un tiempo atrás, ¿no? En medio de una pandemia
mundial que ya vemos que se está descargando de forma brutal sobre las clases trabajadoras y las clases populares en todo el mundo, ¿no? Y también estamos presenciando la apertura de una crisis que desde nuestro punto de vista es una crisis de carácter histórico, que seguramente ya está preparando la emergencia de nuevos fenómenos también de la lucha de clases. Nosotros habíamos visto ya lo que considerábamos el inicio de un ciclo de lucha de clases antes de la pandemia. Recordaráis las luchas de los chalecos amarillos y la huelga ferroviaria en Francia, los grandes levantamientos en Chile, en Ecuador, en distintos países de América Latina y en otras partes del mundo. Y si bien eso entró en un cierto impasse por la irrupción de esta crisis que es sanitaria, económica y social, ya hay, digamos, indicadores de que ese ciclo de lucha de clases se va a retomar seguramente con más profundidad, como estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos con las movilizaciones de la juventud antirracista contra la represión policial, etc. Bien, entonces con esta mirada puesta en la actualidad, yo lo que quería hacer en esta apertura es rescatar algunos momentos y algunas reflexiones teóricas y políticas de León Trotsky que nos pueden permitir hoy también construir, digamos, esa guía para la acción. Cuenta Trotsky en Mi vida, en su gran autobiografía, que cuando terminó su educación secundaria se ligó rápidamente a los trabajadores que se estaban organizando bajo el látigo del zarismo y de la explotación patronal. Y Trotsky y otros jóvenes colaboraron con la organización de esos sectores de trabajadores, editando un periódico clandestino, repartiendo panfletos a la madrugada, escapando de la represión, ¿no? Así fue que con solo 19 años Trotsky fue detenido junto a otros jóvenes que acompañaban a los trabajadores e iba a iniciar su primer periodo en la cárcel, que duró alrededor de 2 años y medio. Bueno, yo quería rescatar esto porque hoy, frente a, digamos, a muchas tendencias individualistas o conformistas, creo que la juventud que se está movilizando, como decía antes, en Estados Unidos, en Chile, también aquí en el Estado español, en Cataluña, etc., tiene mucho que aprender y que sacar lecciones de esa juventud revolucionaria que daba su vida, digamos, por una causa de emancipación del conjunto de la sociedad. Por otro lado, a partir de este momento, ya muy temprano, entonces Trotsky va a iniciar lo que fue una biografía política realmente espectacular, ¿no? Dirigiendo el Soviet de Petrogrado en 1905 con solo 25-26 años, elaborando poco después lo que fue su primera formulación de la teoría de la revolución permanente, que iba a, digamos, prever la dinámica de la Revolución Rusa 12 años después, planteando que era la clase trabajadora la que tenía que encabezar la alianza obrera y campesina para lograr llevar a una resolución efectiva e íntegra al conjunto de las tareas democráticas que estaban pendientes en la Rusia zarista por medio de la Revolución Socialista. Y a esto, bueno, hay que sumarle después su rol como gran agitador de masas, como organizador y dirigente de la insurrección de octubre de 1917, como dirigente del Ejército Rojo en la Guerra Civil, ¿no? Realmente una biografía espectacular, pero que aún así no terminó en ese momento, sino que va a tener una de sus pruebas más difíciles como teórico, como revolucionario, a partir de la emergencia del estalinismo. Es ese producto de la deformación y la degeneración del Estado obrero surgido de la revolución. En un texto de 1939 que está compilado en Defensa del Marxismo, Trotsky analizaba el carácter de la Unión Soviética y decía que el retraso de la revolución internacional para cumplir, digamos, su cometido ya estaba dando lugar a formas de neobarbarie
y se refería al fascismo y se refería también al estalinismo como esos esbozos de la neobarbarie que la humanidad iba a tener que enfrentar si no lograba llevar adelante de forma efectiva la revolución obrera y socialista. Yo también quería retomar esto porque hoy de nuevo, ¿no?, cuando nos encontramos frente a pandemia, frente al desempleo crónico de miles de millones, frente al aumento de la precariedad, de la violencia racista, etcétera, son esos esbozos de neobarbarie que tenemos que combatir los que luchamos por la revolución obrera y socialista, que en esta época somos únicamente los trotskistas, porque somos nosotros los que continuamos esa perspectiva de lucha contra el capitalismo, por gobiernos obreros, por destruir al Estado capitalista y conformar nuevas formas transitorias de Estado en la perspectiva del socialismo y del comunismo. Volviendo sobre este punto, quería destacar rápidamente dos cuestiones. Tú dime cuando vayamos con el tiempo. Voy a acelerar un poquito. Dos cuestiones que me parecen también muy interesantes, muy importantes, valiosas del pensamiento de León Trotsky, del marxismo revolucionario, y que tienen que ver mucho con la actualidad. Y esto es cómo está relacionada la lucha contra la explotación y la lucha contra todas las opresiones. En primer lugar, en relación con la lucha contra el racismo. Nosotros hace un tiempito, hace unas semanas atrás, publicamos en Contrapunto, que es nuestra revista teórica ligada a Izquierda Diario, una serie de escritos que no estaban algunos traducidos al castellano, de León Trotsky sobre la cuestión negra en Estados Unidos. Diálogos que tuvo con los revolucionarios norteamericanos en los años 30, planteando Trotsky la necesidad de que la clase obrera norteamericana luchara, y decía que se dejara la piel en la pelea por defender a los trabajadores negros contra el racismo, incluso decía peleando por que tuvieran derecho a la autodeterminación si querían constituirse como una nación propia y separada. Bueno, es una gran lección del pensamiento estratégico de Trotsky en relación a la cuestión antirracista, en el sentido de luchar por unificar a las filas de la clase obrera y por fortalecerla contra la política del imperialismo que buscaba dividirlas. También en relación a esta cuestión de la lucha contra las opresiones, tenemos todo lo que escribió Trotsky en relación a la cuestión de la emancipación de las mujeres, que no solo tiene que ver, digamos, con la continuidad del programa de los propios bolcheviques en la Revolución Rusa en este tema, sino también el análisis que hizo después de la Revolución y con el estalinismo, de cómo el estalinismo había significado un enorme retroceso reaccionario en este plano, y cómo el estalinismo expresaba, él decía, la filosofía del cura con el puño del gendarme contra los derechos de las mujeres. Por último, quería mencionar dos cuestiones o tres rápidamente de los aportes de Trotsky en los años 30. Uno de ellos tiene que ver con las elaboraciones que hizo respecto al ascenso del fascismo en Alemania, lo que algunos pensadores y académicos que ni siquiera son trotskistas reivindican mucho como un gran aporte a la teoría marxista del Estado, sus análisis sobre el fascismo, sobre el bonapartismo y sobre estratégicamente la política, la necesidad de la política del frente único. Por otro lado, también en los años 30 fueron sus elaboraciones, en el caso de América Latina, ya cuando tuvo que atravesar el exilio mexicano, sobre los fenómenos que empezaban a desarrollarse en América Latina y que eran los nacionalismos burgueses. Él estudia lo que es la situación del gobierno de Cárdenas y las nacionalizaciones, seminacionalizaciones del petróleo, pero eso después, por ejemplo, a los revolucionarios latinoamericanos nos va a servir mucho para pensar la cuestión de el peronismo, de los gobiernos nacionalistas burgueses, no solo en los años 40, en la posguerra, sino también para pensar en la actualidad fenómenos que no son exactamente iguales, pero que tienen elementos comunes, como los llamados gobiernos postneoliberales. Y también entonces desde ahí desprender una estrategia que tiene que ver
con luchar intransigentemente contra esos gobiernos que tienen un carácter burgués, pero al mismo tiempo no mezclar en ningún momento las banderas con la derecha liberal, que también en el continente sectores de la izquierda, como los partidos comunistas y otros, les cedieron a lo largo del siglo XX, ¿no? Esto nos parece que es un debate de mucha actualidad. En la conferencia latinoamericana que hicimos recientemente, impulsada por los partidos que integran el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad en Argentina, donde participaron nuestros compañeros del PTS y compañeros de la FT de distintos grupos de América Latina, participaron también los compañeros de Izquierda Socialista, de la UITS y de distintas corrientes internacionales. Debatimos mucho sobre estos puntos, que son lugares donde tenemos también diferencias. Por ejemplo, con los compañeros de la UITSI tenemos diferencias de cómo hay que ubicarse políticamente en esta lucha contra este tipo de gobiernos y la ubicación respecto a las oposiciones de la derecha, por ejemplo, en el caso de Brasil, de Venezuela o de Bolivia. Pero bueno, nos parece que es uno de los debates que también tiene mucha actualidad y que esas lecciones de los años 30 vale la pena retomarlas. Por último, porque me estoy pasando, me voy a tomar el minuto de que vengo de lejos y nada más, plantear que un texto también sobre el final de su vida, en 1939, que está compilado también en Defensa del Marxismo, Trotsky ahí señala, digamos, en uno de los momentos que podemos considerar más oscuros de la historia del siglo XX, ¿no? Ya las preliminares de la Segunda Guerra Mundial, él dice que la ida hacia la guerra y la falta de confianza que muestran las burguesías imperialistas sobre el futuro son un fundamento para tener un gran optimismo revolucionario. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención esto, ¿no? En un momento tan difícil como la ida hacia la guerra, Trotsky habla del optimismo revolucionario y lo plantea porque dice que de la guerra va a surgir también la revolución, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Esto efectivamente fue así. La salida de la Segunda Guerra Mundial dio lugar a revoluciones en distintos países que fueron luego, bueno, esa es otra historia, ¿no? Su curso por el rol que jugaron las direcciones. Pero esa relación entre los agravios que genera el capitalismo, la tendencia al choque entre las potencias imperialistas, pero también la emergencia de la lucha de clases como fundamentos de nuestra acción militante y de ese optimismo revolucionario, me parece que es algo muy importante para rescatar hoy y rescatar entonces la que fue, creo, de todas estas que nombré, el aporte más importante de Trotsky en su legado, que fue la fundación de la Cuarta Internacional y la pelea en los años 30 y las discusiones con los distintos grupos de la oposición de izquierda para tratar de construir grupos revolucionarios en los distintos países como parte de la lucha por la Cuarta Internacional. Bueno, disculpen si me extendí, pero trataba de hacer una visión más general y bueno, termino acá y después retomamos. Muchas gracias. Bueno, compartí una miqueta al sentit de la introducció al principi que el que deia la companya, oi? Que nosaltres en algun sentit no fem merament un cult de les persones, sinó el que fem és un aprenentatge de les experiències històriques, dels diversos escrits, de l'experiència mateixa de la lluita de classes. I en aquest sentit jo faré en algun sentit com un repàs per entendre millor què és el que va portar el 20 d'agost de 1940 a l'assassinat de Trotsky, què és el que hi ha darrere d'aquest assassinat, què és el que va fer Trotsky durant tots els seus anys de militància revolucionària i per què va haver-hi una campanya de calúmnies, falsificacions i assassinat tan brutal com el que va haver-hi per a la majoria dels bolxevics a la Unió Soviètica i fora també. Com arribem al 20 d'agost de 1938? Què és el que passa? El 20 d'agost de 1938 va ser Ramon Mercader, que era militant del PSUC, el que es va encarregar, li van encarregar en 1934
la missió de l'assassinat de Trotsky, que imaginareu que no va ser una missió senzilla, al punt que va haver-hi molts intents abans de la consumació a 1940. Què és el que hi ha darrere d'això? Trotsky, en algun sentit, deia la companya, va començar la seva militància revolucionària des de molt jove. En particular va començar les seves grans aportacions i en algun sentit la seva alimentació del mateix legat del marxisme al 1905 a Rússia, etc. Ell, de fet, tot i que la teoria de la revolució permanent es publiqui formalment als anys 30, la realitat és que, primer, que no és una teoria en algun sentit 100% nova, sinó que és la continuïtat dels mateixos anàlisis de Marx, i que a més ja Trotsky mateix havia impulsat i havia defensat al voltant de la discussió mateixa que s'havia donat a Rússia sobre el caràcter de la revolució a Rússia i en particular sobre qui era el subjecte que havia d'encapçalar aquesta revolució. Pot semblar una cosa teòrica, pot semblar una cosa allunyada, però en algun sentit aquestes mateixes discussions les podem veure després en molts processos revolucionaris que després, almenys de part nostra, el company Josep Luis s'encarregarà en algun sentit de baixar més a terra. Però hi havia un debat fonamental, que era quin era el caràcter de la revolució i per l'altra banda quin era el subjecte. I així és quan s'incorporen determinats elements que després van ser determinats en el debat que va tenir amb la mateixa burocràcia soviètica i amb el mateix Stalin. En algun sentit, la revolució permanent va ser la teoria que va confrontar el que s'anomena l'utopia reaccionària de la teoria del socialisme en un solo país de Stalin. Què volia dir amb la teoria de la revolució permanent? Amb l'exemple de Rússia. Primer, l'anàlisi internacional, és a dir, Rússia no és una illa, sinó que Rússia es troba en una economia internacional capitalista imperialista. Això com a primer element, és a dir, contra tots aquells que defensaven pel mateix caràcter majoritàriament feudal en algun sentit de l'economia rússia, de que el que s'havia de fer era una revolució democràtico-burguesa i que aleshores era la burguesia que havia d'encapçalar aquesta revolució, Trotsky, amb un anàlisi primer internacional i segon també nacional, d'entendre la combinació de veritablement una economia molt endarrerida, d'una gran composició feudal, etc., però també d'un proletariat que des de 1905 va tenir experiències històriques i de lluita enormes. Els soviets, per exemple, que van tenir un rol protagònic al 1917, es van conformar al 1905, com deia la companya. Trotsky va ser president del Soviet de Petrograd ja a 1905. Aleshores, la combinació d'aquests elements, un proletariat concentrat amb molta experiència, etc., van permetre en algun sentit el triomf de la revolució a Rússia, i contra tots aquells que defensaven un altre model de revolució va ser Trotsky qui va defensar des del primer moment el caràcter socialista de la revolució i que era la classe obrera que havia d'encapçalar-la. I això el veiem avui perquè té lliçons en algun sentit, oi? Sí, les tasques democràtiques pendents, perquè a Rússia és veritat que pel seu caràcter hi havia tasques democràtiques pendents, qui era el que s'havia d'encarregar de dur a terme aquestes tasques democràtiques i que efectivament la burguesia era incapaç de dur a terme aquestes tasques. Dit això, per què comentava l'element dels soviets? Perquè el que va passar a partir de 1923, que va ser quan es va conformar l'oposició d'esquerres a la URSS, encapçalada per Trotsky, és que es caracteritza que comença a haver-hi un procés de burocratització, un procés de burocratització dins del partit i un procés de burocratització a l'estat obrer. En aquest procés de burocratització hi ha moltes dades que parlen de la composició del mateix partit. L'element del soviet és fonamental perquè en algun sentit la lluita contra la burocratització tenia dos aspectes, la lluita dins del partit i la lluita per recuperar la democràcia obrera a la Unió Soviètica, on els soviets com a organismes de decisió complien un rol fonamental. Aleshores, Trotsky primer, defensor des del principi de l'internacionalisme, de la revolució permanent, de la revolució socialista, de la democràcia obrera, i a la seva contraposició un procés de burocratització que s'explica en gran part per tot un sector del mateix partit i de la mateixa classe que, aprofitant un context internacional de derrotes que va haver-hi, com va passar a Alemanya, com va passar a la Xina, i un context de gana, va aprofitar per enquistar-se en algun sentit a l'Estat i al mateix partit. Això comença una lluita política impressionant per part de tota l'oposició d'esquerres, que caracteritzava que el que s'havia de fer justament era recuperar el partit
i era recuperar en algun sentit el règim de democràcia obrera a la Unió Soviètica. Aquest procés no va ser senzill, o sigui que va provocar l'exili de moltíssims, va provocar al principi una campanya de falsificacions, de calúmnies, etc. I després això va culminar, per exemple, al 1930 poc amb tot el que va ser el començament dels judicis de Moscou, que va ser directament l'extermini de gran part d'aquesta avantguarda que en algun sentit defensava el legat principal del que havia estat la Revolució d'Octubre, que defensava el legat principal del marxisme i del leninisme. Va ser molt dura la batalla, entre 1927 i 1929 es produeix la prohibició de l'oposició d'esquerres, es produeix l'expulsió de Trotsky de la mateixa Unió Soviètica i malgrat tot això, encara l'oposició d'esquerres continuava com a fracció. Malgrat tot això. Malgrat que Trotsky en algun sentit va ser el cap de l'exèrcit roig i que quan va començar tot aquest procés podria haver dit jo faré una lluita militar per fer fora la burocràcia, no va optar per la via militar, va optar per la via de la discussió i de la lluita política perquè entenia perfectament que no era el camí militar el que anava a fer el canvi que es necessitava, sinó que era la lluita política la que s'havia d'encapçalar. Malgrat tot això van fer tota una lluita política molt dura fins que va haver un fet que es va caracteritzar en algun sentit com un fet transcendental que va ser el rol que va complir la burocràcia soviètica i l'estalinisme, en particular amb l'ascens del nazisme, on hi havia hagut una política que en algun sentit va tenir com a conseqüència el triomf del nazisme. Després també havia hagut altres fets, el rol que va tenir la mateixa burocràcia, ja l'havia dit a la Revolució Xina, també a la mateixa Revolució Espanyola, a la política dels fronts populars, etc. Però en particular en 1933 és on es produeix el canvi i ja es passa d'entendre que ja no havia possibilitat de recuperar la Tercera Internacional i el partit, sinó que el que s'havia de fer era la conformació de nous partits i la conformació i materialització d'una nova internacional. Aquesta internacional el que recull en algun sentit és això, és el legat històric del marxisme, és l'experiència de tots aquests anys que ara incorporaven nous elements, que és l'element de la lluita contra la burocratització, de lo que ells anomenen en algun sentit el procés de revolució política, la necessitat de fer fora la burocràcia per a recuperar la Unió Soviètica, però que és un procés que nosaltres el podem traslladar a qualsevol lluita antiburocràtica a nivell dels sindicats, per exemple, la lluita contra la burocràcia sindical per recuperar els sindicats cap a la classe obrera, etc. I en algun sentit la fundació de la Quarta Internacional ve a materialitzar tot aquest procés de lluita en defensa del que va ser el primer estat obrer de la història i en defensa de la democràcia obrera com el règim polític fonamental i l'únic règim polític en algun sentit que pot mantenir i evidentment l'element de l'internacionalisme que és un element clau. Quan des del Marx, Lenin, Trotsky i moltes altres es parla de l'internacionalisme és perquè entenem que, per exemple, la revolució russa no era una revolució aïllada, sinó que era un element dins de la revolució socialista internacional. I que si no es produeix aquest canvi a la resta de països, molt difícilment això podrà continuar. En gran part, tot el procés de burocratització sorgeix també de la derrota del proletariat internacional i aleshores de l'aïllament de la mateixa Unió Soviètica. Dit això, evidentment hi ha moltes experiències històriques després de tots aquests anys que serveixen per entendre com podem fer servir aquests conceptes i tota aquesta experiència per la lluita de classes per l'avui. I tan sols en el mateix sentit que ha dit la companya, jo també em quedo amb una qüestió que està vinculada a l'optimisme revolucionari també, que Trotsky, així com va ser perseguit per l'estalinisme d'una forma brutal, primer va ser principalment odiat per tota la burguesia, per l'imperialisme, pels fascistes, per tots, bàsicament. Malgrat tot això, malgrat l'aniquilació fins i tot dels seus familiars, de tota l'avantguarda bolxevic i tot això, no va perdre mai la confiança en la força revolucionària de la classe treballadora, no va perdre mai la confiança en la revolució socialista i en un futur comunista, al punt que en el seu testament no va dubtar en dir que la vida és hermosa i que espera que las futuras generaciones la libren de todo mal, opresión o violencia y la disfruten plenamente. Doncs crec que això és un aprenentatge fonamental
i que en algun sentit la tasca de la reconstrucció de la Cort Internacional que encara continua pendent té a veure amb això. Bueno, yo voy a seguir un poco con lo último que planteaba Rosario, ¿no? Que es la cuestión de la Cuarta Internacional, que también Josefina planteaba que para Trotsky él la definía, la fundación de la Cuarta Internacional, como el principal aporte de su vida, y claro, de alguien que ha dirigido el Sólido de Petrogrado, el Ejército Rojo, la Insurrección de Octubre y demás, que el elemento que él más destacaba, sobre todo en cuanto su figura había sido determinante para poder intentar construir esa dirección alternativa a la Segunda Internacional, a la socialdemocracia y a la Tercera Internacional estalinizada, pensando en las revoluciones que desde ese optimismo revolucionario consideraba que saldrían fruto de la barbarie imperialista en la que se encaminaba el mundo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Y quería plantear, bueno, pues, o partir de qué pasa con la Cuarta Internacional después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque yo creo que es una cuestión importante, incluso no solo para los que nos reivindicamos trotskistas, sino incluso para quienes todavía no lo conocen o están acercándose a las ideas de León Trotsky. Bueno, porque todos los grupos, o gran parte de los grupos de tradición trotskista, reivindicamos la necesidad de su refundación. Bueno, nosotros definimos desde la FT, desde nuestra corriente, que después de la Segunda Guerra Mundial acuñamos un término que era el de trotskismo de Yalta, para intentar referirnos a cuáles son las características del movimiento trotskista después de la Segunda Guerra Mundial. El resultado de la Segunda Guerra Mundial podríamos decir que no es el previsto, o que se sale de las previsiones que se tenían antes de la Segunda Guerra Mundial y en el momento de la fundación de la Cuarta Internacional. En primer lugar, el estalinismo como corriente no salió debilitado de la Segunda Guerra Mundial, que era una hipótesis con la que se pensaba cómo superar esa dirección traidora, ¿no?, que se había demostrado ya abiertamente contrarrevolucionaria justamente en esta ciudad, en Barcelona, ¿no?, en mayo de 1937. Sale fortalecido por esa imagen del Ejército Rojo poniendo la bandera roja en el Reichstag, ¿no?, por la derrota de los nazis, y eso a lo que lleva es a que los partidos comunistas occidentales, el Partido Comunista francés, el Partido Comunista italiano, tienen un prestigio que lo pondrán al servicio de una política reaccionaria, que son los acuerdos de Yalta, Potsdam, esos acuerdos entre las potencias imperialistas y Stalin, la Unión Soviética estalinizada, para evitar la revolución, ¿no? Y consigue nada más y nada menos que no triunfen revoluciones proletarias en Europa occidental. Eso es un gran capital político para que el capitalismo pueda aprovechar, partiendo de la destrucción misma que había generado con la guerra, para vivir un periodo de crecimiento económico en los principales países imperialistas, lo que se conoce como los 30 gloriosos, para reforzar la cooptación de las organizaciones reformistas, para constituir el estado del bienestar como elemento de tapón a la amenaza revolucionaria. Y mientras tanto, en los países semicoloniales se viven procesos revolucionarios o procesos de independencia que son dirigidos por direcciones pequeñoburguesas, muchas veces aliadas con los propios partidos comunistas estalinizados, que consiguen independencias formales, pero que mantienen esos nuevos países independientes formalmente totalmente sometidos, ¿no?, a sus antiguas metrópolis imperialistas. Bueno, es un marco difícil, y es un marco que, desde nuestro punto de vista, ejerció una enorme presión sobre una Cuarta Internacional que había quedado muy debilitada por hechos nada más y nada menos como, en primer lugar, el aniversario que estamos hablando hoy, ¿no?, la desaparición de León Trotsky. Eso es un factor importante, pero además también la desaparición de cientos y miles de militantes que habían dado todo durante esos años y que habían sido aniquilados por el estalinismo, por el nazismo o por las potencias democráticas. Ahí creemos que el movimiento trotskista se transforma en lo que nosotros lo definimos como un movimiento centrista que oscila entre posiciones que mantienen un hilo de continuidad con la Cuarta Internacional y con el pensamiento y el legado teórico y político de Trotsky, y otras posiciones que viven adaptaciones por distintas vías a este nuevo marco, ¿no? Se dan expresiones desde corrientes que se harán más dogmáticas, sectarias y estériles, y otras corrientes
contra las cuales hubo grandes peleas también o grandes discusiones en contra de esas adaptaciones, pero que se adaptan a esos nuevos procesos y a esos, sobre todo a esas nuevas direcciones que salen, digo, fortalecidas de la Segunda Guerra Mundial. Yo no haré hoy aquí un curso o una exposición sobre la historia del movimiento trotskista de posguerra, que seguramente no sé si podría hacerlo, y menos en el tiempo que tenemos, pero sí que queríamos señalar esto porque creemos que es lo que explica también que cuando en el mundo se vuelve a abrir una situación revolucionaria, ¿no? que es a partir del año 68 con el Mayo francés, y podemos alargarla hasta el año 80 si queremos con la derrota de la revolución política en Polonia, las organizaciones trotskistas se han fortalecido en la década de los 70, pero no tienen, desde nuestro punto de vista, fruto de esta deriva, de esta serie de adaptaciones, no son capaces de plantear una alternativa al rol que socialdemócratas, estalinistas, eurocomunistas o nacionalistas burgueses van a jugar en ese ascenso, y que es clave para que ese ascenso acabe o bien en desvíos democráticos, lo que nosotros definíamos como contrarrevoluciones democráticas, como la transición aquí en el Estado español, o bien directamente que esos procesos acaben conducidos a derrotas terribles, ¿no? Como las que se viven en el Cono Sur con la implantación de dictaduras sanguinarias, ¿no? Y sobre esa derrota se instala lo que conocemos como la ofensiva neoliberal, de la que todos más o menos aquí somos hijos o hemos vivido nuestra vida militante en esos años, en unos momentos o en otros, ¿no? Que es el momento donde el capital avanza la división de la clase trabajadora, consigue, aliado con sectores de la burocracia stalinista, la restauración capitalista en los países o los estados obreros deformados y degenerados. Los partidos comunistas se transforman en partidos reformistas o incluso socialliberales, como el Partido Comunista Italiano. Los partidos socialdemócratas se transforman directamente en los agentes del neoliberalismo, como el PSOE aquí en el Estado español, y es un marco que vuelve a actuar sobre presión sobre el movimiento trotskista. Ahí hay corrientes que nosotros consideramos que en el periodo anterior habían jugado un papel de vanguardia, entre comillas, de la adaptación a esas nuevas direcciones, que darán un salto que para nosotros liquida o rompe con buena parte de esos hilos de continuidad, ¿no? Sobre todo nos referimos a la corriente mayoritaria en Europa, si se quiere, más importante, incluso aquí en el Estado español, que es la dirigida por Ernest Mandel, ¿no? Que tenía su principal representación en la LCR francesa y en la LCR española, también aquí, ¿no? Y que pasa por distintas etapas, ¿no? Desde, digamos, confundir, entre comillas, la perestroika de Gorbachov con una suerte de revolución o de reforma política, ¿no? Después de los 90 renunciar a la lucha por la dictadura del proletariado, o ya más recientemente apostar, ¿no? Por la construcción de partidos que nada tenían que ver con el proyecto original de la Guardia Internacional, de partidos revolucionarios o el Partido de la Revolución Mundial, sino partidos sin estrategia, donde reformistas y revolucionarios convivamos pacíficamente, entre comillas, y que ha llevado, por ejemplo, si nos fijamos en el mandelismo español, a que hayan sido pieza fundamental nada menos que de la constitución del principal fenómeno neorreformista junto con Syriza en Grecia, ¿no? Que es Podemos, ¿no? Y que es el partido que, bueno, desvía el 15M y termina finalmente entrando en gobierno, ¿no? O que lleva a que no solamente funden Podemos, sino incluso a que cuando uno mira cuáles son sus coordenadas, son más bien, se lindan más con el reformismo, ¿no? Con un programa de reformas y demás, que con un programa, incluso con un programa de gestión del Estado, ¿no? Con entrada en gobiernos como el de Lula, ¿no? O aquí en gobiernos municipales como el de Cádiz, ¿no? En ese momento, en ese periodo, también se viven otras discusiones. Nosotros, bueno, hoy estamos impulsando este acto con los compañeros de la UITSI, ¿no? de lucha internacionalista, con los que además compartimos otras cosas, nada más y nada menos somos parte del Frente de Izquierda y de los Trabajadores de Unidad en Argentina, pero ahí surgen también las principales diferencias que nos separan, ¿no? Es el momento en el que Moreno formula la teoría de la revolución democrática, que nosotros hemos escrito, hay muchos artículos discutiendo, consideramos que es una revisión de la teoría de la revolución permanente, y que consideramos que es un debate vivo, que es un debate no solamente que nos remite a las discusiones de los 90 sobre las revoluciones o los procesos que se viven en los países estalinistas, o incluso más recientemente a la primavera árabe, sino incluso estamos en Cataluña, ¿no? Que es digamos una de las regiones del mundo donde ha habido un movimiento democrático más importante en el último tiempo, y aquí seguramente coincidiremos, y bueno, yo coincido con gran parte de lo que ha planteado Rosario, ¿no? De que
una demanda democrática como esta no la va a conseguir la burguesía independentista catalana. De hecho, a los hechos me remito, no hace falta irnos muy atrás, ¿no? Y de que la República Catalana será obrera o no será, ¿no? Pero ahí es donde quizás sí que podríamos hilar, ¿no? y ver que para nosotros, quizás ahí es donde tenemos más las diferencias, no solamente teníamos el obstáculo de la burguesía catalana, sino que teníamos también un obstáculo importante en Cataluña, que era la estrategia de la izquierda independentista como corriente política que apostaba por esa alianza estratégica con la burguesía catalana y que llevaba a negar cualquier posibilidad de ruptura democrática y más aún a cualquier posibilidad de ruptura con el régimen y con el capitalismo, ¿no? Ahí, desde nuestro punto de vista, son debates, insisto, actuales, pero estamos en un momento en el que la necesidad de construir un polo, una alternativa de clase, de independencia de clase anticapitalista a estas corrientes que han jugado este papel en el último tiempo, creemos que puede ser uno de los mejores homenajes, ¿no? a León Trotsky. Yo no me voy a centrar mucho en el momento actual, lo ha definido bastante bien tanto Josefina y Rosario también ha planteado eso, se ha referido a lo mismo, pero sí que quería decir que en el Estado español lo que hemos visto en el último tiempo, desde nuestro punto de vista, ha sido que una gran parte de la izquierda creemos que se ha adaptado a estos fenómenos que han ido surgiendo, tanto a Podemos para el 15M como a la CUP para el movimiento independentista catalán. Y en un momento en el que yo creo que coincidiremos en que es evidente que ha fracasado la hipótesis Podemos y que ha fracasado la hipótesis de la mà estesa, ¿no? de la izquierda independentista, creo que es un buen momento para empezar a plantearnos cómo se puede formular algún tipo de agrupamiento de la izquierda que lucha por la independencia de clase, por un programa transicional, tomando incluso el ejemplo del FITU como experiencia internacional, que permitan empezar a construir una alternativa que es necesaria y que lo será todavía más en los próximos años. Nosotros, y para terminar, recientemente escribimos una carta a compañeros de Corriente Roja, de Lucha Internacionalista, de IZAR, de Izquierda Revolucionaria. Reivindicamos que la única organización que nos respondió fue Lucha Internacionalista, con la cual pudimos empezar a entablar un debate por medio de cartas. Pero con esa carta o esa propuesta que hacíamos de abrir el debate se enmarca en un espíritu que intenta retomar el método de León Trotsky para intentar fundar la Guardia Internacional en los años 30, que es no rechazar, por muchas diferencias que tengamos, el poder avanzar en todo aquello que tengamos acuerdo, ¿no? Y al mismo tiempo estar abiertos a plantear debates, discusiones de manera fraternal sobre aquellos puntos donde tenemos desacuerdo y sobre todo sobre los principales hechos que se den en la lucha de clases y los fenómenos políticos que se den en adelante. Yo creo que el tratar de llegar a acuerdos en qué programa y qué estrategia levantar en esos fenómenos es la mejor vía para poder avanzar en construir partidos revolucionarios a nivel nacional y reconstruir la Cuarta Internacional. Sé que todavía estamos lejos, sé que todavía hay muchas discusiones abiertas y muchas diferencias, pero eso no nos tiene que evitar abordarlas y sobre todo avanzar en todo aquello que tenemos acuerdo. Nada más, bueno, para nosotros la experiencia del FITU es una experiencia a reivindicar y es una cierta excepcionalidad mundial. La izquierda estaba mirando a otro sitio, a Syriza, Podemos, a Corbyn, ¿no? Y la izquierda trotskista argentina hizo una experiencia que todavía se mantiene desde el año 2011. Y creemos que puede ser también un lugar o una referencia a tener en cuenta para pensar cómo en el Estado español superamos o intentamos superar el neorreformismo y la estrategia de conciliación de clases aquí en Cataluña de la izquierda independentista. Creo que sería una buena manera de intentar llegar mejor preparados a los grandes envites de la lucha de clase o a las grandes revoluciones que seguramente esta crisis que está empezando o que se está profundizando nos dé. No, nada más. Bé, ara? Sí? Ara, no? Sí. Ah, sí? Vale. No, hi ha una pregunta, diem, 80 anys després estem fent un acte per reivindicar el llegat de Trotsky
I el tema és exactament aquell llegat, avui, ara i aquí, en què ens dona instruments. Possiblement, després de dues grans contribucions històriques, teòriques, la revolució permanent i tota la revolució traicionada, on es condensa més, dic no només de Trotsky, sinó perquè Trotsky formava part d'una organització. Llavors, quan parlo de Trotsky, hi havia molta gent al seu costat que estava lluitant i era un treball col·lectiu. I possiblement on més es concentra aquell llegat és amb el programa de transició. I en aquest sentit comparteixo el que plantejava la Josefina també, de que la gran tasca, la Quarta Internacional, com a gran contribució, com a gran marc, que avui ens permet 80 anys després ser aquí i a molts països del món. I per què ens és útil? I què ens aporta avui el programa de transició i la Quarta Internacional, que va ser fundada l'any 38? I em sembla que hi ha com a 3 frases inicials del programa de transició que podríem dir estan escrits ahir. No fa 80 anys, o més, no 82, sinó ahir. El programa de transició comença dient que les condicions per a la revolució no només estan madures, sinó que han començat a descomposar-se. Que sense una revolució social, en el proper període històric, la civilització humana està sota l'amenaça de ser arrastrada a la catàstrofe. I ho podíem escriure ahir i seria d'absoluta actualitat. És veritat que quan les crisis estructurals del capitalisme es donen amb màxima intensitat, als anys 30, la Gran Depressió, ara, amb la depressió que estem vivint, aquest plantejament guanya tota la força del món. Però marca el període del que diu, d'un període històric. D'un període històric. I quin període històric és aquest? Al qual el programa de transició intenta respondre que efectivament en aquest període és fonamental la revolució, el que havia definit Lenin com l'imperialisme, etapa superior del capitalisme. Una etapa de decadència, una etapa de concentració de capitals, de predomini del capital financer, que parasita sobre el conjunt de l'economia. Una etapa de guerres i revolucions. I aquesta etapa continua al llarg de tot aquest període històric. Per això, aquella premissa de la qual parteix el programa de transició, i és que o socialisme o barbàrie marca tot aquest període i avui en dia es viu d'una manera especialment intensa. La segona cosa que em sembla important és que després de dir o revolució o anem a una catàstrofe, diu tot depèn del proletariat, és a dir, de la seva avantguarda revolucionària. La crisi històrica de la humanitat es redueix a la crisi de la direcció revolucionària. És a dir, el problema de no només n'hi ha prou en que hi hagi unes condicions objectives que porten a que si no anem cap a la revolució, anem cap a formes de barbàrie, cap a fam, misèria, cap a situacions extremes d'explotació, sinó que cal que hi hagi una classe social i una organització que pugui donar una perspectiva històrica. I aquesta és la construcció del que nosaltres anomenem l'aspecte subjectiu, la importància del partit i la importància de l'internacional. Perquè revolucions n'hi ha hagut moltes. Va haver-hi en tot aquest període la revolució xinesa, Nicaragua, Cuba, després revolució... Podíem fer, n'hi ha hagut moltes. Va haver-hi, abans comentava el Salva, aquest ascens de postguerra, amb grans moviments de ruptura de les colònies amb les metròpolis. És a dir, l'alça que esperàvem va arribar. El problema és que és veritat que aquestes revolucions van arribar a expropiar el capitalisme amb un terç de la humanitat. És a dir, el període es continuava ratificant. El problema és que això es feia sense l'element aquest subjectiu, que era una internacional i partits revolucionaris, i donava formes deformades, processos revolucionaris, però que realment ràpidament
o no arribaven a bon terme o produïen formes degenerades. Per tant, aquest element és un element determinant i no cal anar molt lluny. Per nosaltres els processos que s'han donat al nord d'Àfrica i Orient Mitjà, Tunísia, Egipte, Síria, estem parlant de moviments que arrenquen d'un enfrontament directe amb el sistema, que apunten al règim, que busquen una ruptura. Inclús podíem parlar aquí a Catalunya, 1 o 3 d'octubre, sense anar tan lluny, però que d'alguna manera són moviments de massa que el problema és que si no tenen aquest element subjectiu, moltes vegades queden, com ha passat aquí, queden refrenats perquè les direccions no arriben fins al final, aquí amb una direcció burgesa i petiburgesa, Junts per Cat i Esquerra Republicana, o bé retrocedeixen, com el cas d'Egipte o d'altres processos. Per tant, aquesta segona condició essencial. La tercera idea, que el programa de transició, i diu, bueno, la nostra tasca estratègica és, reconeixent que hi ha una situació objectiva, preparar les condicions de construcció d'aquesta avantguarda, d'aquesta organització que necessita la classe per arribar en aquesta situació. I aquesta és una mica la situació que tenim ara. Les situacions es van degradant, però realment necessitem el que deia Lenin, organització, organització i organització. No hi ha un procés simplement espontani que generi aquesta perspectiva. Cal obrir, cal un programa, cal saber cap on anem, cal tenir les forces, cal participar. I per tant, la tasca del programa de transició la fixa molt senzilla. Diu, ajudar a les masses en el procés de lluita, perquè fora de la lluita no hi ha procés de construcció, de consciència d'aquest element subjectiu, per fer el pont entre la situació actual i el que seria la ruptura per la revolució, un programa de la revolució. I tot el que trobem després, totes les pàgines del programa de transició, són eines per anar construint en la lluita diària aquest pont. Per exemple, estàvem amb la lluita de Nissan fa 4 dies. Nissan defensava, en principi, per la defensa de llocs de treball. El problema era com des d'aquella consciència de la gent, perdo el treball, intento lluitar contra el treball, em puc plantejar que efectivament qüestiona el sistema, qüestiona la propietat privada i nosaltres avancem en forma de lluita per la nacionalització, però introduïm l'element de control obrer i establim un diàleg. El programa de transició és fred. Lenin sempre deia que la teoria revolucionària era grisa, fent una referència a Goethe. I deia, però de tots colors, no ho recordo exactament, és l'arbre de la vida, daurat de la vida. El programa de transició és teoria, és a uns problemes una resposta, però després la política és convertir allò en un element que permeti a la gent, des d'on està, i ens trobem en situacions a vegades molt endarrerides, de consciència de classe, avançar, i ell diu, amb una única i sola conclusió: cal la conquesta del poder pel proletariat. Aquest és l'objectiu de tota l'articulació del programa de transició. El programa de transició incorpora efectivament tots els elements de la teoria de la revolució permanent. Aquí en discussions a Tunísia, per exemple, quan la gent deia, aquí estem intentant trencar amb un règim, però igual inclús en forces revolucionàries d'allà necessitarem un temps d'acumulació de més indústria, més classe obrera, perquè llavors ens posarem en condicions. No, la comprensió del trotskisme és que l'organisme capitalista és únic. És a dir, no és possible que tothom acabem com a Alemanya, amb una situació de desenvolupament de forces productives equivalent, perquè l'exigència que hi hagin sectors imperialistes que acumulen més desenvolupament de forces productives és que n'hi hagi molts altres que estiguin a sota. No està més madur aquest que els altres, tots formen part del mateix organisme. Per tant, el problema de la revolució és un problema que afecta a tots i cadascun dels països. Nosaltres entenem el tema de la revolució permanent, perquè abans també ho comentàvem, participant en la lluita, també aquí a Catalunya.
Un comença, efectivament, per l'objectiu més immediat, per no possible avançar amb el desplegament d'una teoria revolucionària. Ens hem de ficar, com hem estat fent a Tunísia, a Síria, en els països on hem pogut arribar i participar amb la gent d'allà. I efectivament el concepte de la revolució permanent és aquest canvi, aquesta lluita permanent, però des de dins. Per nosaltres, l'1 i el 3 d'octubre de l'any 2017 aquí a Catalunya no era el projecte de la burgesia catalana, ni de tothom qui estava movent el procés. Però només des de dins la gent pot desbordar. I això ens ho trobem en qualsevol lluita obrera. Des de dins. Des de dins podem desbordar. Sempre i quan tinguem clar que l'objectiu és desbordar. I sempre que tinguem clar que la burgesia acabarà on acaba. I sempre que mantinguem la independència de classe. Participant. El que deia Lenin. Colpegem junts, marxem separats. Per nosaltres aquesta és una mica la concepció que tenim respecte a la revolució permanent. Per tant, avancem i des d'allà participem d'això. Clar, jo crec que hi ha una part que ja l'ha plantejat abans el Salma, i era el tema de que hi ha gent que ens diu, bueno, i 80 anys després encara dieu que cal reconstruir l'acord internacional? El Salma incorporava, i una part comparteixo plenament. Hi havia una previsió, efectivament, de que pogués anar, després de la guerra venia un ascens, l'ascens va venir, han vingut revolucions després de la Guerra Mundial, han vingut mobilitzacions anticolonials, etc. Però és veritat que el que preveiem que era l'estalinisme no aguantarà, perquè aquest augment també es donarà a la URSS i aquest augment acabarà amb la burocràcia, això no es dona, i abans ell ho ha plantejat i això ho compartim. I el problema és que la Quarta Internacional, que surt d'allà debilitada per la repressió, per l'assassinat de Trotsky, i no de Trotsky, sinó que prèviament, els mesos abans de la Quarta Internacional, 3 assassinats, començant per Rudolf Clement, per tota una sèrie de dirigents reis. O sigui, és la permanent. L'estalinisme sap que ha d'intentar evitar la construcció de la Quarta Internacional, l'han de limitar un dia. Vull dir que la situació és d'extrema repressió, la que viu. I en aquella situació, el problema que abans ell comentava amb el tema del paulisme i l'escorrent, és que la direcció de la Quarta Internacional, en comptes de tirar endavant sobre el projecte de la Quarta Internacional, de fet el que fa és replegar. I va d'una teoria de construcció de nous partits, la nova internacional i tal, a tornem-nos a ficar en els partits comunistes, perquè potser aquests partits comunistes que s'havien fet per... La quarta es fa per la definició de que no són reformables, que són contrarrevolucionaris, sinó que això es revisa, es torna enrere, després sortiran elaboracions en les que se'ns diu que el capitalisme ha superat ja el període imperialista, que ara torna a crear força... Vull dir, i que per tant la revolució va abandonant-se i sortint del marc del que era la Quarta Internacional. Això provoca ruptures, secessions, etc., que ara no ens podem estar. I una mica amb el tema, no? Però esclar, és veritat que l'estalinisme continua, però arriba un moment en què la disjuntiva que havia plantejat Trotsky, si seguia la burocràcia com a força contrarrevolucionària, acabaria derrotant la revolució i restaurant el capitalisme, és veritat, no quan ho preveiem, però un temps després, anys 80, arriba aquest moment. I la burocràcia estalinista, com a forma contrarrevolucionària, és a dir, que intenta liquidar la revolució, no és una forma equivocada de pensament socialista, no, és una forma, és un projecte contrarrevolucionari, o sigui, que intenta destruir els fonaments de la revolució. Arriba un moment, efectivament, Xina, no sé què, la Rússia, la URSS, etc., posa en marxa el procés de restauració. Per tant, aquell cicle que l'esperàvem molt immediat a la guerra s'allarga, és un període, però la situació ens torna a plantejar el mateix problema. Llavors, jo crec que aquesta nova situació i el mal que fa al veure que el país més gran de la Terra, la fàbrica més gran d'explotació, Xina, estigui amb una bandera comunista, un partit comunista vermella, vull dir, el desastre que ha significat l'estalinisme i que significa avui en dia l'estalinisme fa més clar que mai
el tema de la reconstrucció d'una internacional revolucionària, que no pot fer d'una altra manera que explicar a la gent el que ha sigut la degeneració burocràtica de l'estalinisme i que això no es pot repetir mai més. Llavors, simplement jo crec que amb aquestes formes que abans hem comentat s'han de buscar acords, polítiques de front, les construccions de partit necessiten que siguin fermes, els passos endavant, i en aquest sentit per nosaltres està completament oberta aquesta necessitat històrica aguditzada per l'última crisi, per la crisi capitalista, amb el tema de la pandèmia i amb tot això. Bé, gràcies, fins aquí. Hem de fer intervencions de 3 minuts, qui vulgui parlar, qui vulgui... Sí, ahí està. Hola. Qui vol parlar? Nada, bueno, un apunte que bueno, sobre la burocratización de la URSS. Sí, fue por las derrotas también, pero también porque, a ver, en el momento de la revolución y contrarrevolución contra el ejército blanco, hacía falta una centralización. Pero después no se hizo una democratización y por eso dio pie a la burocracia a hacerse fuerte. Aparte de que Trotsky, me parece, bueno, aquí dudo, que en vez de dar un paso al frente, no lo dio por... no me acuerdo. Y entonces eso le sirvió a Stalin, pues bueno, para llevar su plan, solo eso. Que muy tímido. Vamos, que nos contuvimos todos aquí en la mesa de hablar, que hablen todos. Ay, sí, perdón. No sé, tímidos. Para. Digo que aquí nos contuvimos todos, que podíamos hablar más para que hablaran todos. Yo suelo reconocer que me da la sensación que el trotskismo es mucho más de actualidad, que cada vez más de actualidad. Yo creo que tenemos que trabajar en defender las teorías de Trotsky, llevarlas a los trabajadores y llevarlos al conjunto de la sociedad, porque yo pienso que es una teoría que soluciona los problemas realmente de la clase obrera, da una perspectiva de cambio social, y yo pienso que tenemos que trabajar todos y todas todos y todas en la reconstrucción de la Corte Internacional como herramienta de liberación de la clase obrera. Yo creo que hay que hacer esfuerzos
hacia adelante y no mirar tanto el pasado en el sentido, sí en el teórico, pero no en las divergencias y trabajar en el futuro, porque yo pienso que la clase obrera necesita la reconstrucción de la cuarta internacional. Me parece fundamental que se trabaje en esa línea. Sobre el COVID no usted... Venga, una alta palabra. Sí, vale. A mí me parece que una de las cuestiones que se han planteado y una de las cosas más importantes que deja el legado de Trotsky, que es la construcción de la importancia de construir un partido revolucionario con independencia de clase, no solo nacionalmente, sino en un plano internacional, sobre todo que sean partidos internacionalistas, es una tarea muy importante, sobre todo también para los más jóvenes, que venimos muchos... Están cerrados todos. Igual habría que bajar. Esto es el estalinismo que está aquí boicoteando la... Hola, hola. A ver, igual así. Hola. Sí, decía que en un momento donde hay un gran sentimiento, mucho sentimiento antipartido por parte a lo mejor de ciertos sectores de la juventud que han sido defraudados o por partidos que directamente nunca les han ofrecido una solución a sus problemas o que aparentemente parecía que se la prometían, como fue el inicio de Unidas Podemos aquí en España, pero que rápidamente vimos que no tenía nada que prometer a las nuevas generaciones y que realmente al principio la demostró diciendo que lo único que se podía hacer era un poco dedicarse a gestionar lo que había. Con esta pandemia lo hemos visto, entonces a mí me parece que una de las tareas más importantes que deja Trotsky, que era precisamente esa construcción de partido, y yo quería reivindicar en ese sentido la militancia revolucionaria en tiempos donde parece que es un sentido, digamos, no es un sentido de época militar y precisamente menos una militancia revolucionaria, y me parece que eso es una de las tareas más importantes y retos ilusionantes que deja Trotsky para las nuevas generaciones, como aquella frase que se ha mencionado de que la vida es hermosa y que las futuras generaciones luchen para liberarla de toda mala opresión y la disfruten plenamente. Hola, 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 ahora. Jo crec que hi ha una... Jo crec que hi ha una part molt important de la figura de Trotsky i és com veu la societat de conjunt i li busca solucions revolucionàries perquè la classe obrera estigui al capdavant, però abordant el conjunt de la problemàtica. Jo dic perquè en el cas, per exemple, d'Espanya, ell intenta, fa tot el possible per venir, no el deixen, òbviament, però escriu contínuament sobre el que passa aquí. I ja abans de l'any 36, que es talla la guerra, abans havia estat preocupat amb la situació que podia canviar el període contrarrevolucionari que s'estava visquent si la revolució espanyola avançava i canviava li donava un tomb a l'etapa. I el principi que comença tocant és un tan espinós com és el tema nacional. En l'any 34, impulsant la proclamació de la República Catalana. Jo dic per què. El mèrit que té, si llegiu els escrits, dic per què. Com és capaç d'agafar aquell tema tan espinós que
moltes vegades havia estat en mans de la burgesia, i donar-li la volta i posar el seu servei, però per fer-ho seu, el moviment obrer, és espectacular. Jo dic perquè aquell escrit, que és molt poc conegut, ens ensenya moltes coses, i ens ensenya que en les situacions més complicades hi ha que estar-hi, posar una política, posar la classe obrera al capdavant i empènyer endavant la mobilització. Trotsky arriba a un punt en l'any 36 que ja el que escriu sobre el cas d'Espanya és que un programa revolucionari de l'estat espanyol sense el tema nacional no és un programa revolucionari. Ho dic perquè agafa temes com s'havien trobat a la Revolució Russa que són molt complicats. O sigui, les crítiques que Rosa Luxemburg fa a Lenin dient-li és que agafeu el tema nacional i amb això de que l'autodeterminació genereu elements que són de dispersió en lloc d'elements de concentració. I la polèmica amb Lenin de per què s'ha d'agafar aquests temes i s'han de desenvolupar i aconseguir que el proletariat s'hi posi al davant és molt important. I la seva continuació per Trotsky en els anys 30 i a la Guerra Civil Espanyola, quan a més tot l'estalinisme, el plantejament que era el mateix que ara, que és que una república però centralitzada, una i solo una. Llavors, és molt enriquidor, perquè el que planteja la Federació de Repúbliques, que és oposar el centralisme que imposa l'estalinisme. Llavors, aquesta complexitat, aquest respecte per les situacions que es donen i l'obsessió de fer-ho nostre per posar al capdavant a la classe obrera, crec que és una cosa a prendre. Hola. Vale. Nada, yo hacía una reflexión también en parte por los puntos que se comentaban y pensando en el título del acto, no Trotsky como alternativa hoy, y quería centrarme en un punto que se ha comentado que para mí me parece central, tanto el marxismo como luego como lo enfatiza todavía más Trotsky, que es el punto del internacionalismo, no como simple literatura, como una bandera al sol, sino como una práctica política diaria, y lo quería traer, decía alternativa hoy, lo quería traer precisamente a lo que está sucediendo hoy en día con la pandemia, como habríamos recordando y hablando sobre ella, como se abría el acto, ¿no? Y mientras vemos la pared, ¿sigue? No, la pared. ¿Dónde está? Vale. Mientras vemos a los estados capitalistas rapiñando por su propio beneficio a costa de miles y miles y cientos de miles. Ahora sí que me lo he dado, Hola. Hola. Ahora procurando. Hola. No toco nada. Vale. No, decía que mientras estamos viendo cómo los estados capitalistas... Si no quieres que hable, me voy. No, que no quiero, yo te lo juro. No pasa nada. Está defectuoso, Sí, por primera vez voy a aprovechar que tengo el tono de voz muy alto. También es verdad. ¿Sí? Hola, vale. Nada, simplemente quería decir que mientras estamos viendo cómo los estados capitalistas están rapiñeando por su propio beneficio a costa de la muerte de cientos de miles de personas, incluso en estos momentos tan duros, ¿no? También recuerdo esa parte de optimismo que se comentaba desde la mesa, cómo la clase trabajadora se ha puesto a eso. Se ha puesto desde el inicio, todavía en movilizaciones incipientes, pero se ha movilizado, han hecho huelgas en contra de seguir trabajando a costa de su salud por el beneficio capitalista. Hemos visto cómo se han ocupado espacios para garantizar la salud o la distribución de comida o diferentes materiales a los sectores más desfavorecidos, etc. Quiero recordar aquí una intervención de un compañero en un acto que hicimos durante la pandemia, un acto virtual, un compañero de
la CCR, nuestro grupo, un grupo hermano de la CRT en Francia, trabajador de Airbus, si no me equivoco ahora, donde decía que él preferiría 100.000 veces, 1.000.000 de veces más, poder estar fabricando el material necesario para los respiradores que en Mali y en otros estados necesitaban, que seguir trabajando por el patrón que encima tiene toda la ayuda del Estado francés y del Estado y del gobierno burgués francés, ¿no? Entonces yo esto lo retomo porque da idea del potencial que tiene la clase trabajadora, esa visión internacionalista de hacer la carne. Y aparte me parece que esta lógica que podemos expresar los revolucionarios es una contraposición a la lógica del neorreformismo que, como se expresaba desde la mesa, está en una auténtica bancarrota, lo hemos visto en el Estado español, donde ha quedado simplemente como pata, como mura izquierda de un Estado socioliberal que simplemente mira para su propio beneficio, para su ombligo, y en eso ha quedado. Entonces, para mí, esta situación, ver la chispa, ver el optimismo, ver la voluntad de sectores de la clase trabajadora y ver la bancarrota de los otros proyectos que con la crudeza de la pandemia se han visto claramente, me lleva a la otra reflexión, al otro legado vital, importantísimo en las fechas actuales, que es el partido y la organización revolucionaria que piense desde un punto de vista estratégico la victoria. Y ya está. Digo, si alguien más quiere hablar, si no, digo, por la hora, el problema estricto que tenemos de tiempos. ¿Cuál es la palabra? Vamos, una más y... ¿Digo, Toni, por aquí? Sí, casi sí. Mira, igual ahora va mejor, pero lo pruebas y si no te vas a salir. Faltaría más. Hola, hola. 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 Sí, mira. Buenas tardes, gracias por la charla. Una pregunta breve, ¿qué diferencia hay entre vosotros, vuestras asociaciones? Abierto el menú. ¿Sería? Sí, pasemos a la A veure, per la primera intervenció, i crec que molts companys van parlar del tema del partit, que és fonamental, sense anar més lluny. Aquest debat que el fem al voltant de l'aniversari de l'assassinat de Trotsky, que el seu principal legat ha estat la fundació d'un nou partit internacional com és la Quarta Internacional, perquè per nosaltres no és una suma de partits, sinó que és un partit internacional. I nosaltres crec que és molt important, com dèiem companys, defensar la importància de la construcció d'un partit i dir explícitament també que nosaltres pensem que aquest partit ha d'agafar la forma organitzativa del centralisme democràtic, que és el que s'ha d'explicar, que això és que nosaltres tenim tota la discussió que s'hagi de fer, però que a l'hora de sortir a la lluita el fem tots junts i amb un sol punt. Aquest element fonamental que crec que qualsevol persona el pot entendre, dir nosaltres debatim tot, nosaltres pensem un pla, nosaltres pensem unes consignes, etc. I quan sortim anem tots junts, perquè l'enemic és molt fort i si nosaltres no sortim junts difícilment podrem guanyar. Crec que és un concepte que hem d'explicar pacientment i hem de defensar pacientment, tenint en compte que justament un dels grans problemes que va tenir el trotskisme, i per això encara avui parlem de la reconstrucció de la Quarta Internacional, és tot el revisionisme que va haver-hi al voltant de les formes d'organització, del partit, etc. Però una cosa és el centralisme democràtic, que nosaltres el defensem com a forma d'organització, i altra cosa és el que va passar a la URSS, que no va ser
un mero centralisme, el que va haver a la URSS va ser persecució, calúmnia, falsificació, aniquilament, assassinats, etc. El centralisme democràtic permet les tendències, les fraccions públiques, etc. I en la dècada del 20, a finals, es va prohibir l'oposició d'esquerres com una fracció. Aleshores, això no és centralisme democràtic, això és un procés de burocratització i de degeneració brutal que, com deia Trotsky, si no es soluciona, portarà a la restauració capitalista i a la derrota del primer estat obrer. Això efectivament va passar i per això la importància del seu legat. I per últim, un partit té un programa, sense partit no hi ha programa i sense programa no hi ha partit, és una qüestió dialèctica. El programa és una proposta, una guia per donar solucions a les necessitats que té la gent treballadora i el partit per nosaltres és la forma de materialitzar això. Qui fa això? No es fa espontàniament per nosaltres, algú l'organitza. Cal la solidaritat internacional amb Xile, que fa poc temps justament va protagonitzar un ascens impressionant de rebel·lió popular a Xile. La solidaritat internacional no s'organitza espontàniament, no s'organitza sola, algú l'organitza. Cal, és més fonamental que mai la construcció d'aquesta alternativa política i d'aquestes organitzacions. Per nosaltres, per això, és la tarea principal, és un dels principals legats i la principal, en algun sentit, conclusió, el partit i el programa. I per nosaltres el programa, efectivament, és el programa de transició, no com una bíblia, com deien els companys, sinó com una guia. I crec que si qualsevol, aquí està el llibre, si algú, no el podem compartir per la pandèmia, però el podeu buscar a internet, si entrem, com deia el Josep Luis, crec que el conjunt de consignes que n'hi ha, qualsevol persona, si l'expliquem pacientment, pot entendre que són necessàries per simplement donar respostes a les necessitats que té la gent treballadora, que no hi ha forma de donar resposta als treballadors de la Nissan si no és mitjançant la nacionalització, i ara mateix amb la situació que està havent el podem entendre. I així hi ha moltíssimes qüestions, que no hi ha forma de donar resposta a l'atur, sinó solucionem un problema fonamental, que com pot ser que hi hagi tanta gent a l'atur, que com pot ser que al mateix temps hi ha gent que estigui treballant 8, 10, 12 hores, quan totes podríem treballar en una jornada de 6 hores, o les que calgui calcular científicament, de 6 hores, i que totes podem treballar i que no hi hagi gent a l'atur. Són qüestions que, si les expliquem pacientment, creiem que es poden entendre i que en algun sentit per nosaltres són l'única forma de donar una resposta veritable als problemes que té la gent treballadora. El reformisme creiem que ja ha mostrat per tot arreu que és incapaç de donar aquesta resposta i que de fet ha obert la porta en moltes ocasions als sectors més reaccionaris, com estem veient ara l'ultradreta, etc. I justament crec que més que mai, en un moment de crisi capitalista actual, en un moment on el reformisme, la socialdemocràcia, els governs populars o anomenats progressistes en Latinoamèrica han evidenciat que no donen solucions als problemes de la gent, l'organització revolucionària i aixecar un programa revolucionari pensem que és la principal tasca que tenim nosaltres com a avantguarda, com a militants. Som petits, però necessitem créixer i necessitem continuar i aprofundir aquesta tasca. Ya me olvidaba de la mascarilla. Bueno, ahora nos invertimos en el orden para las respuestas. Seguiríamos acá discutiendo, debatiendo bastante más. Primero decir que estoy muy contenta de haber venido y participar en esta charla y de discutir partiendo de muchos puntos. Digo, por la pregunta que hace el compañero, partimos en primer lugar de muchos puntos que son de acuerdo, ¿no? Y que no es para nada menor en esta situación. Yo decía que somos los trotskistas los únicos que hoy, como corriente política, expresamos la lucha por la revolución obrera y socialista, por gobiernos de la clase trabajadora y por la perspectiva del comunismo. Y cuando estamos en un lugar donde hay ministros en un gobierno social liberal que se dicen comunistas y que en ese nombre, digamos, defienden políticas del IBEX 35, bueno, decir lo que estoy diciendo creo que no es secundario. Entonces, partimos de puntos de acuerdo. Josep Luis hacía referencia al punto central, ¿no?, que reivindicamos del legado de Trotsky, que es la construcción, la fundación del Acuerdo Internacional y la pelea por la refundación o reconstrucción del Acuerdo Internacional. Creo que es, digamos, lo que sintetiza la pelea política y las tareas de los revolucionarios en el presente. Ahora bien, también
tenemos que plantearnos, bueno, el compañero hacía una pregunta sobre las diferencias, no vamos a poder hoy explicar y meternos en un montón de debates que tienen que ver con debates que son parte de teóricos, políticos, estratégicos, etcétera, pero sí creo que es muy auspicioso que como corrientes, entre lucha internacionalista, entre la CRT, hemos iniciado un proceso, una cuestión en relación a algo que planteaba Joseph Luis, que es por el programa de transición y la importancia de participar en las luchas reales y en las movilizaciones progresivas reales que se dan para desde ahí intervenir con un programa. Nosotros nos referimos, por ejemplo, a esto en el sentido de, retomamos lo que planteaba Lenin, en el sentido de que la tarea de construir partido revolucionario tiene que ver con hacer fracciones revolucionarias en los movimientos reales, en los sindicatos, en los lugares donde intervenimos y en los procesos y en los movimientos progresivos. Y en este sentido, por ejemplo, para nosotros es un orgullo, nuestros compañeros, por ejemplo, en Chile, en el norte de Chile, han participado no solo, bueno, en todas las ciudades de Chile, pero me refiero al proceso en el norte porque allí han logrado los compañeros participar, desplegar, digamos, tácticas muy audaces de frente único, con sectores, sindicatos combativos, movilizados de la clase trabajadora, y crear, por ejemplo, en el medio del momento más avanzado de la lucha, lo que podrían ser embriones incipientes de organismos de autoorganización de las masas obreras y populares, de sectores de trabajadores, junto a los estudiantes, junto a las barriadas populares en Chile. Entonces, esos son jalones y experiencias que tienen que ver con esta historia y este legado del programa de transición, pero hacerlos reales en la lucha de clases. Lo mismo en Argentina, nuestras organizaciones participan del Frente de Izquierda, que en el día de ayer nomás participaron de una gran jornada de lucha que fue muy importante en el medio de la pandemia, y cuando un gobierno progresista, entre comillas, como es el kirchnerismo, está gestionando de forma capitalista y desastrosa la crisis, las fuerzas de la izquierda se movilizaron y apoyaron las luchas de las ocupaciones de tierra. Ahora, lo que sí nosotros, y esto es algo que venimos debatiendo en este intercambio y también a nivel internacional entre el FT y la UITSI, consideramos que no todas las movilizaciones y no todas las luchas tienen el mismo carácter, que hay algunas que efectivamente tienen un carácter progresivo, aunque no tengan todavía un carácter anticapitalista, pero que hay otros momentos y otras movilizaciones que responden y que tienen un carácter reaccionario. Entonces, en esos procesos nos parece que la intervención es distinta, que es la delimitación, en primer lugar, del programa. Yo hacía referencia, por ejemplo, a las movilizaciones de la derecha en Bolivia o a las movilizaciones de los sectores contra Maduro en Venezuela, pero que lo hacen apoyando a Guaidó, o en Brasil, lo que significó el golpe de Estado institucional contra Dilma y las políticas de la judicatura para encarcelar a Lula. Y nosotros pensamos que en esos procesos es muy importante enfrentar políticamente a los gobiernos post-neoliberales, pero no mezclar para nada las banderas y no participar de las movilizaciones de la derecha, que responden a un carácter contrario a la movilización y que no permiten desarrollar un polo de independencia de clase. Entonces, en ese sentido, delimitar, y no todas las movilizaciones tienen el mismo carácter, y delimitar en qué sentido y en qué lugares se puede tener una intervención con un programa para formar esas fracciones revolucionarias, porque, y esto es lo último que digo, el partido es la síntesis del programa, pero no es solo programa y organización, también necesita una estrategia, y esa estrategia implica cómo combinar adecuadamente las tácticas. No todas las tácticas ayudan a la estrategia, porque puede haber tácticas que jueguen en un sentido contrario a esa estrategia de construcción de organizaciones revolucionarias. Bueno, perdón que me extendí. Yo le digo solamente al compañero que creo que este debate es auspicioso, que podemos seguir intercambiando, y que lo invito también a conocer los debates en profundidad sobre aspectos de la política internacional y también aquí en Cataluña, en el Estado español. Ara. Vale, no? Vale. Quasi començant per aquí, per al final, que comentaven, que ens preguntava diferències.
efectivament hi ha cartes intercanviades, a les cartes intercanviades s'aprofundeix, però jo, per exemple, que abans també ha sortit al debat, posaria l'exemple de la ubicació de cada organització davant de la situació que hi ha a Catalunya, per exemple, o de la política que hem estat fent aquest últim període. Nosaltres el tema de la necessitat de constituir fronts amb la mesura i la urgència d'una situació que es va degradant ens va portar a estar a iniciativa internacionalista, en aquest cas compartint a les europees amb forces de tot l'Estat, ens va portar des de baix buscant una confluència d'organitzacions en aquest cas que reclamen del trotskisme, des de baix. Després ens ha portat, portem 8, no sé els anys que portem, amb la CUP, ubicant-nos en què aquesta idea de pol és imprescindible sempre i quan aquest pol es defineixi per la ruptura. Per tant, que d'alguna manera plantegi una posició que ens permeti una posició d'independència i de ruptura, és a dir, ruptura en aquest cas amb el capitalisme, amb el règim, que són una mica els dos eixos que hem plantejat. Mentre això es dongui, nosaltres participem d'aquest procés, ara estem discutint de cara als processos que venen. Llavors, per què? Perquè entenem que aquesta política que Argentina ens permet un tipus de front molt més avançat, que és el FIT1, aquí a Catalunya i a l'estat espanyol, ens porta una política que necessàriament hem d'anar reunificant, i això ens ha portat una mica tota aquesta història. Què pot passar? Que efectivament si es consolida dins de la CUP una política en la qual la CUP entri a una posició, doncs òbviament nosaltres no fem res allà, això també està clar, però nosaltres la batalla la donem fins al final, i ens ha portat tot aquest període amb totes les zigazagues de la CUP que ens ha portat a que nosaltres en els nostres documents hàgim fet totes les crítiques que hem considerat quan aproven pressupostos, quan fan, és a dir, sense concessions, però sí amb aquesta necessitat de participar des de dins dels processos de reconstrucció. Llavors, jo per afinar més discussions de Venezuela, de tot allò, jo sí que diria ja en les cartes, també el tema de Dilma, la posició que vam tenir nosaltres, les comparacions amb situacions que aquí hem viscut, jo crec que es poden aprofundir i en tot cas fa que jo crec que no plantegem no és possible, sinó plantegem hi ha una situació, és probable que en les properes eleccions formem part d'una mateixa candidatura o no, anem a veure, avançarem igualment, ens trobem sovint amb lluites de la gent treballadora, no sé, vull dir que és un tema com per desenvolupar-ho. La segona cosa, abans plantejava també el Carlos, jo crec que l'ofensiva que ve del capitalisme és brutal. Aquest matí estàvem amb Acciona, el diumenge estàvem amb tot el tema de Saint-Gobain. És a dir, hi ha una ofensiva de destrucció brutal a molts llocs, és internacional. És a dir, l'ofensiva d'empobriment i de profundització de la crisi fa que no hi hagi espai per cap política reformista i que va a menys. Syriza, Podemos, s'ha vist. Llavors, o hi ha una ruptura amb una política revolucionària o no hi ha espai de donar sortida a les lluites obreres, inclús per petites que siguin. I en aquest sentit, Saint-Gobain, Bosch, etc. I ens trobem amb aquesta intervenció. Llavors, reivindicar que estem davant d'un repte molt important. No només amb el tema pandèmia, recursos sanitaris, sanitat pública, etc., sinó des del punt de vista de la gana que comença a haver-hi entre la gent, dels acomiadaments, que són milers aquí a Catalunya si comencem a sumar. I davant d'aquí l'única possibilitat és construir una perspectiva revolucionària. En el sentit que abans comentava la Rosario, tu agafes el programa de transició, repartiment d'escala mòbil de salari, no sé què, control... És que és això. Aquests són els instruments que han d'arribar a la conclusió que mentre el capitalisme controli les fàbriques, l'obrer està amenaçat. El seu lloc de treball i les seves condicions de vida. I en el fons aquesta és l'única conclusió d'aquesta lluita. És que sí, podem avançar, fins i tot podríem nacionalitzar, però mentre ells continuïn controlant la situació, l'obrer està amenaçat. Per tant, és necessària la revolució, és l'estructura. Podem estar lluny, però no hi ha una altra sortida. El que és utòpic és pensar que sí hi ha altres sortides. La nostra és difícil, però les altres són impossibles. Llavors, jo reafirmar una mica amb això i després ja per acabar amb el tema de l'internacionalisme. La tècnica mateixa ha desenvolupat enormement la consciència d'internacionalització de les coses.
veiem el conflicte dels Estats Units amb el tema del racisme, els 2 dies està esclatant aquí, és a dir, una cosa que la gent sí té és aquesta consciència d'internacionalisme, i aquí és el trotskisme el que pot donar una perspectiva, perquè tothom entén que el virus no se'l pot passar en fronteres, no se'l pot... El que diu el virus diu l'altre virus, el capitalisme. Per tant, jo crec que el gran instrument que tenim és aquesta perspectiva internacional. I tu et preocupes del que passi, sí, nosaltres ens preocupem del que passa a Xile, a tants i tants llocs, perquè retrocedim en qualsevol lloc i és tots que retrocedim, i tots. Llavors a mi em sembla que aquesta crida a l'internacionalisme ens dona en aquesta nova etapa un punt d'optimisme, que deia abans, no? Un punt de... això. Bueno, ahí. Bueno, me toca a mí hacer la última intervención, cerrar un poco el acto. Yo quería partir de algo que planteaba el compañero Carlos de LI, ¿no? De la necesidad de que el trotskismo tiene que ser una alternativa en el siglo XXI. De hecho, el lema de la charla apunta hacia ahí, en las revoluciones del siglo XXI. Nosotros, una de las cuestiones que venimos pensando y que nos hace ser optimistas es que si uno compara los años 60 o 70 con las revoluciones que tenemos por delante, hay un punto a nuestro favor, que es que aquellas corrientes que actuaron como corrientes contrarrevolucionarias en los 60 y 70 hoy están más débiles. Hoy no tenemos a los partidos comunistas como el PC de los 70 aquí en el Estado español, no tenemos a los partidos socialdemócratas que han convertido en partidos socialliberales, y los nuevos fenómenos que han surgido, que me refería en mi primera intervención, son mucho más débiles. Y eso nos hace ser optimistas de que el trotskismo creemos que puede jugar un papel más relevante, más importante que el que jugó en el ascenso último, en el ascenso anterior, y ya ni hablemos en el ascenso de después de la Segunda Guerra Mundial, al que también nos hemos referido. Me quería referir a dos aspectos. Uno es, bueno, algunas de las discusiones o diferencias que seguimos teniendo planteadas y que son importantes y que seguiremos discutiendo, pero una que es relevante por los grupos que impulsamos esta charla y por el lugar que lo hacemos. Se refería ahora Josep Lluís a ello, que es la política respecto a cómo construir un polo de independencia de clases en Cataluña. Es evidente que hemos tenido políticas distintas en los últimos años, ¿no? Desde nuestro punto de vista, esto no era una cuestión de si nos metíamos o no nos metíamos en el movimiento. Creo que como corrientes nos podemos reivindicar que somos de las organizaciones que más tratamos, ¿no? Con nuestras humildes fuerzas aquí en el Estado español y en otros lugares donde somos más fuertes también, de intervenir en los procesos de la lucha de clases o los movimientos como el movimiento catalán y el movimiento democrático. Ahora lo hacemos con políticas distintas. Para nosotros, el punto que planteaba yo al principio, ¿no? De que como obstáculo también para que el 2017 fuera otra cosa, era también cuál había sido la política de la izquierda independentista en los últimos 5 años, y seguramente coincidiremos en muchas críticas a esa política de mano extendida o de conciliación con la burguesía, pero desde nuestra humilde posición o desde nuestro humilde punto de vista creemos que era necesario establecer, aunque fuera a contracorriente y sin duda mucho más pequeño que lo que puede ser el FITU en Argentina, algún polo de este tipo. Creo que hubiera dejado un polo de reagrupamiento incluso para mucha de la gente que confiaba en la estrategia de la mano extendida y que en 2017 con los propios hechos y con la propia realidad se la empezó a cuestionar. Más allá de esas discusiones, yo creo que hoy estamos, incluso por distintos motivos, ¿no? Pero en mejor sintonía para discutir cuáles son las perspectivas para el futuro, ¿no? Tanto aquí en Cataluña como en el resto del Estado, para construir este polo, este reagrupamiento, este frente que puede tomar diferentes formas tácticas, pero que lo esencial es intentar sentar las bases de un reagrupamiento que es una novedad a nivel mundial, si lo tomamos a nivel del FITU, pero que sería una gran novedad para el Estado español. En el Estado español, en los últimos años, casi podemos decir que somos los supervivientes, porque muchos grupos que provenían del trotskismo, algunos han desaparecido directamente porque se han integrado, se han disuelto en Podemos o en la CUP, ¿no? Como los compañeros del Lucha, ¿no? Y otros, bueno, han hecho ese tránsito ya a acabar gobernando en Cádiz, ¿no? Y a salir de Podemos en el último momento, casi en el tiempo de después, cuando estaban ya entrando por la puerta en la Moncloa, ¿no? Entonces creo que
que el poder, a pesar digo, de estas discusiones, estas diferencias, el poder reagruparnos es un buen elemento, sería un gran punto de apoyo, incluso para emplazar a otros grupos que hoy lamentablemente no forman parte de esta mesa, no porque no se les haya invitado, no hayamos hecho esfuerzos para que lo hagan, pero que comparten o que podrían compartir estas coordenadas de independencia de clase, de lucha por un programa transicional, e incluso también creo que sería un gran elemento o un gran atractivo, puede ser, para compañeros y compañeras que quizás hoy o no se reivindican trotskistas o incluso vienen de otras tradiciones, pero empiezan a sacar conclusiones fruto de su propia experiencia con el neorreformismo, con el procés, con la política de la izquierda independentista, en sintonía con lo que planteamos nosotros, ¿no? Entonces me parece que eso sería un punto, insisto, de reagrupamiento, de constituir un polo que inicialmente puede ser minoritario, pero que nos prepara mejor para poder ser decisivo, ¿no? Lo que planteaba el compañero, ¿no? Para poder jugar un papel mayor del que se jugó o que pudieron jugar las distintas corrientes del movimiento trotskista en los años 60 y los años 70. Y yo nada más, por nuestra parte, volver a saludar el acto, no sé si a felicitarnos, pero sí por lo menos a saludarlo y a reivindicar, y que bueno, espero que sea no el último, sino el primero de actos de este tipo que podamos seguir haciendo, así como de todos aquellos acuerdos que en el terreno de la lucha de clase, en el terreno de posicionamientos políticos y demás podamos tener en adelante. Nada más.